Hola gente de YouTube, en este video les vamos a presentar a un ser el cual hubieran deseado nunca haber conocido, una persona por la cual van a sentir asco y enojo al mismo tiempo. En internet existe el grupo de las self-shippers. Estas personas se caracterizan por ser en su mayoría mujeres las cuales tienen obsesiones enfermizas con personajes que no existen de diferentes géneros. Una de las más conocidas en VR fue Panicari, la cual fue tomada como chiste en esos grupos aun cuando realmente la tipa no le hacía daño a nadie con sus ilustraciones o dibujos. Pero ¿qué pasaría si existe una self-shipper que sí hizo daño real a las personas? Les presento a Andrea Di Forsi, nacida el 26 de enero del 2000 en Jalisco, Puerto Vallarta. Saga inicios, 2019-2021. Andrea empezó su historia en internet desde 2012, en donde se dedicaba a hacer dibujos inocentes de personajes como Sonic, Pikachu y un mono chino de Yu-Gi-Oh! Nada fuera de lo común, excepto cuando notamos que Andrea desarrolló en 2017 una obsesión por los personajes de Final Fantasy XV. Esto, en un principio inofensivo, sería uno de los catalizadores que llevó a Andrea a ser, pues, Andrea. En el año 2019, que es donde empieza lo que realmente importa, Andrea empezaría sus andadas en el fandom de Tekken, Dragon Ball y Ben 10, abriendo una página la cual tenía 6700 likes en donde subía imágenes en donde se ponía ella con el personaje Jin Kazama, además de subir otro tipo de contenido como memes o historias donde fantaseaba con este personaje. En el fandom de Ben 10, para ser más específicos, en el grupo posteo de Celestial Sapiens Andrea se hizo conocida por, aún teniendo 20 años, tener una obsesión extrema con el personaje por el que lleva de nombre la serie, haciendo demasiadas publicaciones al respecto. Esto llevaría a que la gente se harte de ella y la tomen como apestada, haciendo que Andrea saliera del grupo sin decir nada en algún momento de ese año. De esa época solo quedan capturas de Andrea ya que borraría su cuenta de Facebook por algo que pasó en 2024. En el fandom de Dragon Ball, para ser más específicos, en Memeval Posting, fue donde Andrea empezaría su ship con el personaje de Trunks, sin embargo, al igual que el caso anterior, Andrea desaparecería del fandom de Dragon Ball al caer el primer grupo. Sin embargo, antes de irse del fandom de Dragon Ball en 2022, Andrea cometería su primer acto cuestionable, el cual fue incitar al doxxeo de una persona que hizo un meme. Esto llevaría a la persona en cuestión a vivir amenazado por Andrea y otra dibujante self-shipper que era amiga de ella, de que, si seguía haciendo memes al respecto de su ship bizarro, sería doxxeado. También se sabe que trató de entrar al fandom de Metal Gear Rising, donde pasó sin pena ni gloria. Todo cambiaría en el año 2021, donde Andrea decidiría meterse de lleno a dos fandoms los cuales, sin exagerar, arruinarían su vida por completo. Una cosa más a tener en cuenta es la relación que Andrea tuvo en esta época, la cual terminaría justo antes de que Andrea se meta de lleno en estos fandoms. Esta persona, que tiene el nombre de Juan, decidió tener una relación con Andrea ya que, según ella, no tenía nada mejor que hacer. Esta persona era fría con Andrea, y nunca tuvieron contacto físico, ya sea besos o relaciones. Por lo que comentaron un grupo de ex amigos de ella, Andrea fue a la playa con esta persona, con la intención de probarse un bikini nuevo. Cuando Andrea le comentó si quería verla con eso puesto, la respuesta de Juan fue un rotundo no. Otra cosa que este grupo de personas comentó fue que Andrea tenía mala higiene en esta época, y que, en un momento de locura, Andrea le dijo a su pareja que le excitaba Ben 10. Algo que, aunque parezca ahora algo que ella no diría, en un futuro sería el pan de cada día. Al final, Juan acabaría poniéndole los cuernos a Andrea, aunque ella daría distintas versiones del porqué. Saquen sus propias conclusiones. Saga Andrea acosadora 2021-2023. Andrea decidiría entrar al grupo de Espada Posteo, en donde se dedicaría a hacer self-shipping de Andrea y el personaje Dante de forma constante. Andrea usaría la técnica de aprovechar sus dos cuentas, Andrea Di Forsi Montes y Andrea Di Forsi Kazama, para hacer spam masivo de sus publicaciones. Aunque la pandemia nos afectó a todos, a Andrea lo hizo de forma diferente, ya que ella solo hacía publicaciones, vídeos, memes, historias, música solo enfocadas en Dante. Los moderadores en un principio se pusieron en contacto con Andrea para pedirle que se calme con sus publicaciones, algo que Andrea se tomaría a mal. De todas formas, Andrea se dio cuenta que ella no era la única mujer en el mundo obsesionada con Dante. Más y más gente llegó al fandom de DMC, lo que llevó a Andrea a tomar medidas extremas.
Con ayuda de la mal llamada Andrea Pandilla, un grupo de gente conformado por sus amigas y sims, Andrea infundiría caos y terror en el fandom. Usando la victimización como una de sus mejores cartas, Andrea iría una por una, self-shipper por self-shipper, indicándoles que ella es la única digna de tener el amor de Dante. Recordemos que, en estos momentos, Andrea era una mujer adulta de 22 años. Entre la lista de afectadas se encuentra una menor de edad, la cual Andrea se excusó con que fue su grupo de amigos los que actuaron, y no ella, cuando Andrea estaba perfectamente consciente de que la menor de edad llamada Shanti, tenía solo 15 años al momento de que Andrea la atacó. La menor no se quedaría de brazos cruzados y serían los amigos curifeos de ella los que la defenderían, espantando a Andrea en el proceso. Andrea acosaría a una persona más, Mati. Con ayuda de la Andrea Pandilla, la cual consistía en otras self-shippers del fandom de DMC como lo era Gislo, Dante Conteras, quien es otra amiga la cual tiene sentimientos amorosos por Andrea al punto de hacer cosplay de sus dos personajes preferidos y etiquetarla en estos posts, Maya Raccoon, otra self-shipper random la cual defendería a Andrea hasta fechas recientes, con la excusa de apoyar a Andrea y Carlos Orozco, uno de sus sims, se dedicarían a hablar de forma horrible de manera pública acerca de Mati a sabiendas que el fandom de DMC respecto a su lado self-shipper era pequeño y todos se enterarían de esto, cosas como, Mati dibujaba mejor que Andrea, aun cuando ella es la verdadera novia de Dante o Mati nunca le llegara a los talones a Andrea ya que ella vino primero, cuando realmente Mati solo había posteado sus dibujos. Andrea llegó a tal punto de inseguridad que responsabilizó a Mati de robarle a Dante. Eso sumado a los sims que Andrea tenía en el grupo llevó a Mati a quedar saturada de que en sus posts se mencionará a Andrea y que dejará de robarle el novio a Andrea, siendo esto, acoso. Esta intimidación masiva a estas dos personas sería la primera victoria de Andrea, aunque algo efímera. El motivo por el que se cuentan estos dos casos son porque son los únicos de los que queda evidencia, aunque hay más casos similares los cuales tuvieron que ser arreglados por privado gracias a la moderación del grupo, como los que pueden ver en la imagen. Aunque Andrea logró identificar a la persona que sacó screenshots a todas las evidencias de su hostigamiento y reclamarle, el daño ya estaba hecho. Andrea sería expuesta en dos páginas de self-shipping enfocadas al bardo, haciendo que una parte de sus amigos se dirija a defenderla, en los que podemos encontrar a Moisés. En estas épocas Moisés adoptaría el alias de GamerFanboyFet para dedicarse a vender contenido erótico mientras defendía a Andrea en estas publicaciones. Toda esta bola de intimidaciones llevó a que Andrea sea expulsada de Esparraposteo por acosar masivamente a gente que cometió el pecado de hacer el mismo tipo de publicaciones de Andrea. Cabe mencionar hasta el día de hoy Andrea se sigue quejando que el baneo del Esparraposteo fue injusto, y las siguientes acciones lo demuestran. Lo primero que hizo ella fue pedirles a sus amigos que vayan a pedirle otra oportunidad a los admins de ese grupo, aunque esto llevó a una discusión entre esta gente y los moderadores. Andrea procedió a armar show en su perfil pidiendo sus posts de vuelta, como si eso ayudara en algo como se ve en estas imágenes. La siguiente solución de Andrea fue algo completamente normal, ya que se disculpó y admitió que estuvo mal todo lo que hizo. Bueno, en realidad no hizo eso, sino que amenazó con que si no era readmitida en el grupo iba a tomar su vida con un cuchillo. Definitivamente algo que cualquier persona normal haría. También trató de quitarse la vida con pastillas, siendo mandada al hospital en este intento. Para compensar esto, parece que Andrea se decidió a hacerte cortes en el cuerpo, más específicamente en sus pechos, todo por ser expulsada del fandom de Devil May Cry, aunque con ayuda de Gislov abrió un grupo de DMC, del cual ya no queda rastro porque Andrea y Gis eliminaron sus cuentas el siguiente año. Andrea seguiría culpando a los administradores del grupo de lo que le pasó. En este momento es que Andrea decide cambiar de fandom, dirigiéndose al de Shin Megami Tensei. Para ser más específicos, a los grupos de Shin Megami Tensei Latinoamérica y Megami Tensei L. Andrea sería parte de estos grupos desde 2021, pero su actividad era algo anecdótico, hasta que fue baneada de Esparraposteo. En ambos grupos, Andrea se dedicaría a usar otra vez sus dos cuentas para poner cosas de forma masiva, llenando los grupos de contenido referente a su persona y un personaje de la franquicia, el de Mi Friend. Cabe resaltar que, en esta época, sucedieron dos eventos importantes. Primero, Andrea también haría contenido en el Dome Posting de Sebran, aunque pasando sin pena ni gloria. A futuro esto sería importante. También Andrea tendría su primer contacto en Vir, en donde sería objeto de burlas, lo que la llevaría a desahogarse en otro grupo, contando su experiencia.
En esta época, Andrea también mandaría acoso a otra usuaria, a lo que llamaremos sujeto S. Ella era pareja de una de las personas que se burló de ella, lo que llevó a que Andrea junto a la Andrea Pandilla vayan a molestarla en grupos de self-shipping, diciéndole primero que su novio era muy malvado por insultar a Andrea, ya que Andrea se tomó la molestia de funarlo por reírse de ella, un caso similar al que sucedió en los inicios de Andrea. En Shin Megami Tensei Latinoamérica la cosa no pudo ponerse peor, ya que una parte del fandom se empezó a hartar de Andrea y su constante obsesión con el Demiciend. Aquí es donde entra el personaje conocido como Kel Barrios Escobedo, mejor conocido como el 40 años CP. Nuestro amigo Kel junto a Miyako, otra self-shipper que era moderadora de ese grupo, se dedicaron a proteger a Andrea de cualquier tipo de crítica o ataque, en el proceso aumentando su ego de forma desmedida. Mucha gente fue baneada del grupo de Kel en el proceso, pero las cosas serían diferentes en Megami Tensei L, ya que, en el año 2023, un grupo de gente se alzó en contra de Andrea, lo que llevó a sus amigos a defenderla en ese grupo, siendo baneados en el proceso. Aunque no quedan capturas de ese momento, es más que obvio que la misma alineación de la Andrea Pandilla que se dedicó a molestar en Esparda-Posteo fue a Megatenei a molestar. También no está de más hablar que en ese momento, Andrea empezaría una relación sentimental con una persona de Chile, con la cual haría sexting, pero su relación no llegaría a mayores, cuando, según esta persona, Andrea se desinteresó en él al decirle que tenía 30 años. Esta persona confirmaría que Andrea fue funada a inicios del 2024 por grooming y acoso a menores de edad, algo que ya se tocó anteriormente. Durante esta época, Andrea obtendría bastante atención del fandom de Megami Tensei, aún con pocos detractores, los cuales serían silenciados en el proceso. Esto llamaría la atención de una página de memes llamada El Culto de Jack Frost. Andrea fue contactada por este grupo de personas para hacer memes, publicaciones y contenido para el grupo, como lo es un video de 20 minutos en donde Andrea habla sobre su videojuego preferido, Shin Megami Tensei 3, en lo que le añade cuestiones de su vida personal para hacer el análisis más patético y pretencioso. Andrea sería añadida a un chat de Messenger en donde, según este grupo de personas, ella los trataría de psicólogos y les contaría sus problemas. Andrea en ese momento estaba en pleno desalojo, ya que sus padres no podían pagar la hipoteca de su casa, lo que la hizo estar muy inestable en sus redes sociales. La gente en este chat iría hartándose más y más de ella, hasta que encontraron la excusa perfecta para sacarla a patadas, la cual es, su gusto por los menores de edad. Andrea le pagaría una comisión del Demiciend teniendo relaciones con ella a uno de los integrantes del culto, siendo el autor una de las personas que en un futuro se pondrían en contra de ella. Una de los integrantes del culto de Jack Frost le presentaría a Andrea una cuenta roleplay del Demiciend, el protagonista de su juego favorito. Andrea en este momento difícil aceptaría tener una relación con él, ya que la persona detrás de este perfil era muy activa en el perfil de Andrea. Obviamente Andrea en publicaciones recientes, justificaría esto con su situación complicada y diría que también es por su condición de autista, ya que fue muy fácil de engañar. Al final, la gente del culto, harta de Andrea, acabaría expulsándola, no sin antes confrontarla por su gusto por los menores, además de que ella se dedicaba a tirar indirectas a los demás integrantes del grupo, los cuales en lugar de ayudarla a limpiar su imagen solo actuaban con indiferencia ante ella, lo que llevaría a Andrea a filtrar sus datos, ya que, cuando esta gente se fue en contra de Andrea en 2024, temían que ella se entere de todo lo que se acaba de decir provenga de ellos, o podrían ser doxeados. También se avisó que, si Andrea acababa doxeada, los siguientes serían ellos. La explicación que se dio fue porque esta gente se pasaron sus documentos de identidad con Andrea estando presente, siendo estos, dos personas conocidas como Carlos y Belet, siendo esta última, otra integrante del culto la cual en un futuro mostraría esta conversación de Andrea hablando sobre la menor de edad, en un tono derrotista. En la imagen se ve la cuenta de Andrea. Obviamente el culto no mostró esto en su momento para guardar su privacidad, aunque estarán viendo en pantalla lo poco que se habló al respecto cuando se obtuvo esta información. Durante esta época, Andrea obtendría un nuevo acosador, llamado Eduard II. Esta cuenta, la cual estuvo activa en Reddit y Facebook, se dedicó a hostigar a Andrea ya que, según esta persona, Andrea acosó a un amigo cercano de él, además de que ella expone mucho su cuerpo e imagen en redes. Esto será importante a tener en cuenta para todo lo que sucedería después de 2023.
Andrea seguiría haciendo contenido en sus grupos de Megami Tensei y en su perfil, ya sea del Demifiendo de Dante, aunque por ratos seguía con sus ataques de esquizofrenia, en donde aprovechaba a meterse con el culto o hacer publicaciones polémicas, como cuando se metió con el estilo de dibujo de uno de los artistas de Megaten, o hacer un post creyéndose Naoto de Persona 4. Andrea también se iría a Reddit para seguir con su obsesión por el Demifien, por lo que es más que obvio que tenía demasiado tiempo libre para hacer tanto contenido en poco tiempo. En esta época es que Andrea y Eduard tendrían un conflicto no especificado con un amigo en común, llamado Moisés Villaseñor. Para no hacerles largos el cuento, Eduard y Moisés son la misma persona. Moisés es parte de la página MemesGeeks, la cual tiene bastante presencia en Facebook. Parece que la cuenta de Eduard II con ayuda de esta página acosó a Andrea, haciendo que ella tenga un conflicto con Moisés, el cual pudo solucionar. Andrea se expresaría de esto en Facebook y recientemente en Discord, ya que parece que Moisés usó la cuenta de Eduard II para convivir con este youtuber chileno, el cual resultaría ser Carlos Mu. Esto resultaría en una difamación a Carlos de parte de Andrea y Moisés, ya que obviamente este no conoce de nada a este último. El por qué Andrea hizo eso es un misterio. Más adelante se profundizará en la relación entre Andrea y Moisés. Saga Andrea Femcel funada, desde enero 2024 hasta septiembre 2024, el año 2024 empezaría sin demasiadas expectativas de parte de Andrea, ya que, como se ve en la imagen, después de tantos problemas, parecería que ella desarrolló un odio consigo misma, lo que expresaría en distintos grupos femceles y en algunos de sus dibujos. Se quejaría de que sus posts en Reddit son ocultados por los moderadores. También entraría a un grupo de trans a hablar sobre cómo se ve a ella misma, y recientemente seguiría con el tema de los trans en Discord. También haría bastante arte autodespreciándose. En esta época Andrea también combinaría su shipeo con el Demifien y sus posteos femceles, lo que llevaría a que sus posts sean limitados otra vez. Aunque no existe evidencia de esto actualmente, Andrea sería expuesta a inicios de año por su gusto por los menores de edad en el grupo Megaten Hell. Lo único que queda de esto es Andrea quejándose de que fue amenazada. Esta historia daría un giro de 180 grados el día 7 de mayo. El día 7 de mayo Andrea pediría ayuda en el grupo Megami Tensei Hell respecto a un acosador, el cual llevaba tiempo hostigándola. Esta persona resultaría ser Eduard II, o sea, Moisés. La persona detrás de la cuenta de Osvaldo Vélez se contactaría con esta cuenta en Reddit, ofreciéndole su ayuda. En un principio Moisés creería que esta persona es un espía enviado por Andrea, sin embargo, acabaría accediendo a colaborar, no sin antes filtrar parte de su conversación a algún cercano de Andrea, haciendo que esta captura pase a manos de ella, y después a Dante Contreras, la cual la haría pública en su perfil, avisando de lo que se le venía a Andrea, responsabilizando a la menor de edad. El plan de Osvaldo sería descubierto, pero su objetivo, el cual era hacer una imagen con una página azul falso, sea un éxito, ya que Andrea borraría sus perfiles de Reddit y Twitter. Aquí hay una muestra del perfil de Andrea de Twitter, antes de que sea eliminado. El por qué lo borro, como se puede ver, es porque Andrea aprovechaba esa cuenta para subir contenido más 18. Gigi iría al chat de Osvaldo a recriminarle por humillar de esa forma a Andrea, pero no diría nada relevante. Este post se haría en BR, haciendo que se concentren tres grupos de personas. El primero, el grupo de Osvaldo y el plan para erradicar a Andrea, conformado por él, Trevor, Kasama y Víctor. Este grupo de 4 individuos serían los responsables del post de BR exponiendo su supuesta página azul. Osvaldo, después de contactarse con Eduard, sería enviado junto a Trevor, ya que Eduard prefería no relacionarse tanto con él debido a que, quizás, podría descubrir su verdadera identidad. Trevor ya había sido contactado por Eduard para exponer a Andrea anteriormente. Después se encuentra el grupo de la Tasca de Mira-chan, el cual eran ex amigos de Andrea, los cuales perdió antes del conflicto con el culto de Jack Frost. El tercer grupo sería el culto de Jack Frost junto a la vocera de una de las víctimas del acoso de Andrea. Esta unión de fuerzas tuvo como resultado una serie de chats en donde se intercambiaron evidencias y testimonios respecto a Andrea, como su relación con su expareja o su gusto por los menores de edad.
Sin embargo, esta alianza sería efímera, ya que el grupo del culto no estaba conforme con exponer a Andrea, ya que esto podría llevar a que se vuelva a autolesionar, como cuando fue expulsada de Espardaposteo. Esto hizo que Osvaldo junto a Trevor formen una alianza con la Tasca, usando las pruebas que obtuvieron del culto. Primero, Andrea sería expuesta por justificar todas sus acciones con su supuesto autismo en el grupo de Shin Megami Tensei Latinoamérica, haciendo que su administrador, Kel, proceda a banear gente que se meta con Andrea. Después, sería expuesta en Megami Tensei Hell con una carta mayor, su gusto por los menores de edad. Usando la evidencia que proporcionó el culto junto a la intervención de un miembro el cual tenía conocimiento de la anterior funa que se le hizo en Megaten Hell, fue baneada después de demostrarse que, en efecto, ella sostuvo una relación con un menor, además de acosar a una, siendo esta la integrante de Espardaposteo. Dos amigos del administrador de Hell le enviarían las pruebas de su anterior funa de la que no quedó registro y asegurarían de que Andrea es una cepera, sumado a las pruebas que Osvaldo sacó. Andrea fue baneada de Megaten Hell y Persona Hell. Con esta victoria, el grupo de la Tasca fue a distintos grupos en donde Andrea tenía presencia a exponerla, naciendo así la Fundación Andrea Di Forzi. Sin embargo, aún quedaba el grupo de Shin Megami Tensei Latinoamérica, en donde Kel vigilaba cualquier intento de exposición a Andrea, ya que, según él, no había roto ninguna regla. Silenciando cualquier post en donde se hable mal de Andrea, incluso hasta la actualidad. Aunque nos estamos adelantando, esto llevaría a que sea doxeado. Kel 40 años CP incluso se tomaría la molestia de ir a la página a expresar lo mucho que ama a Marin Kitagawa, aunque pasaría del tema de la funa de Andrea. Haría un par de posts indicando que la funa era irrelevante, presumiendo que tiene 40 años, lo que le haría ganarse su tan característico apodo. Obviamente haría todo esto por los sentimientos que tenía por Andrea, aunque de esto se hablará más adelante. Aunque fue confrontado al respecto, de ese momento solo quedó una captura, aunque Kel expresaría que le da flojera revisar la información de la funa, y que tiene familia que lo tiene ocupado. Algo irónico considerando que es una persona divorciada que se gasta todo el sueldo en figuras, almohadas o dakimakuras de un personaje de 15 años, teniendo el 40. Al ver que ni siquiera en uno de los grupos donde más interacciones obtenía tenía un mínimo de apoyo por parte de sus sims, desactivaría su cuenta principal y se iría a la cuenta de Andrea Di Forzi Kasama a seguir haciendo sus publicaciones en los dos grupos de Megami Tensei, solo para darse cuenta que también fue baneada de Megaten Hell ahí, lo que llevaría a Andrea a hacer una publicación en Shin Megami Tensei Latinoamérica pidiendo ayuda con Apocalipse, una entrega de 3DS. Andrea sería recriminada en los comentarios por su gusto hacia los menores de edad, lo que llevaría a Andrea a desactivar su cuenta temporalmente. Con esta amarga experiencia, Andrea reactivaría su cuenta principal de Di Forzi Montes, y se mantendría al margen de toda la situación. Ella trató de meterse a grupos de Ace Attorney, siendo baneada en el proceso ya que fueron avisados del acoso que causó en Espardaposteo. En estas fechas Andrea sufriría la filtración de su número gracias a una de sus ex amigas, la cual, como se descubriría después, la abandonó debido a que Andrea creyó que fue ella la responsable de filtrar sus fotos de Twitter en las que se le ve con una página azul. También aseguraría que la Andrea Pandilla se disolvió. Alguien le escribió a Andrea, pero la situación no escaló. Andrea fue expuesta en distintos grupos, corriéndose la voz rápidamente, lo que seguramente quebró a Andrea para lo que vino después. Andrea, en un acto de sabiduría extrema, decidiría usar su cuenta de Di Forzi Kasama para regresar al Dawn Posting. Andrea enseñaría un cosplay del amo Dawn de baja calidad, haciéndola objeto de burlas, ya que también se corrió la voz de que Andrea tenía un fanatismo por las menores de edad, siendo estas las mismas acusaciones que se le suelen hacer al Arturo CP. Esta sería la última aparición pública de la Andrea Pandilla, la cual apareció a defenderla en los comentarios, sin mucho éxito. Como control de daños, se correría el rumor entre el círculo de Andrea de que era una falsa, algo que se desmiente con la repentina aparición de ese grupo para defenderla. Al final, Andrea decidiría irse de Facebook en julio del 2024, desactivando todas sus cuentas y borrándola de Kasama, ya que esa fue la que más burlas sufrió. La Andrea Pandilla quedó completamente disuelta por testimonio de uno de ellos, ya que Andrea dejó de confiar en su propio ejército personal, ya que fracasaron al defenderla del Dawn Posting, en sus grupos de Megami Tensei, y los demás grupos de donde fue expulsada.
Aquí se muestra el testimonio de un ex amigo de Andrea, el cual asegura que se volvió transfóbica, algo irónico considerando su amistad con Dante Contreras y lo que se le vendría dentro de poco. Agosto sería un mes tranquilo ya que podría decirse que no hubo más actividad de Andrea, aunque se avisaría en la página que se cambió de nombre a Andorinox Fleuret. Sin embargo, todo había sido planeado por la mente maestra, Moisés, el cual hizo acto de presencia en la página de la fundación. El plan de Moisés era humillar a Andrea hasta que ella se diera a sus encantos con la cuenta de Eduard II, hasta que él tenga chance de ser su pareja. Sin embargo, la intervención de la Fundación Andrea Divorci llevó a que su plan se cumpliera más rápido de lo esperado, considerando que Moisés ya llevaba hostigándola por años. Andrea, en un estado vulnerable, sin nadie que la apoye, fue atrapada por las garras de este ser sacado de Silent Hill. Andrea ya no estaría sola, puesto que ahora contaría con un nuevo aliado, siendo este anteriormente uno de sus enemigos. Saga Andrea en pareja y doxeo, del septiembre del 2024 hasta abril del 2025. El día 14 de septiembre del 2024, un post extraño en Shin Megami Tensei Latinoamérica aparecería. Era un meme, el cual apestaba a algo hecho por Andrea. Este meme fue compartido por la cuenta de Eduard II. Inmediatamente, Osvaldo junto a la Tasca empezarían una investigación que destaparía demasiadas cosas extrañas. Primero, que Andrea y Moisés hicieron una página, llamada Choncha y Asociados. Lo segundo, es que Moisés tenía distintas cuentas donde vendía pornografía homosexual, además de concretar múltiples encuentros en páginas eróticas, en Twitter, y presumiendo su tan particular estatus de femboy a los 30 años. Si esto ya es desconcertante, lo que se descubriría al mismo tiempo sería atroz. Es que esto es una... Me voy a volver a ver todo el perro directo. Así de rápido, voy a buscar cada pinche interacción que estoy teniendo. Porque no mames, y le voy a sacar clip a todo, porque Andrea no me va a creer una madre. Pero es que ve. Moisés y Eduard eran la misma persona, con pruebas irrefutables. Aquí podemos ver a Eduard conspirando contra Andrea, remarcando que, en una de las capturas, Moisés confirma que Andrea cuenta con una página azul. También se comprobaría de que uno de los colaboradores de Moisés resultaría ser nadie más ni nadie menos que Dante Contreras. El por qué Contreras colaboraría con Moisés es un misterio, pero definitivamente por el bien de Andrea, no fue. Da que pensar el que casi todos los amigos de Andrea acabarían abandonándola o apuñalándola por la espalda. Andrea sería avisada de que Moisés era un travestido, haciendo que Andrea no diga nada al respecto. Sin embargo, cuando le avisaron que Moisés y Eduard eran la misma persona, Andrea empezaría a bloquear todas las cuentas que le dieron la noticia. Aquí estarán viendo las pruebas que se le enviaron a Andrea. Aquí puede verse como Moisés y su multicuenta comparten el mismo gusto por los pies y comparten las mismas publicaciones de la página que es propiedad de Moisés. También saldrían a la luz capturas donde Moisés defiende a Andrea públicamente, incluyendo uno en el post del 7 de mayo que desencadenó la caída de Andrea. ¿Moisés sería confrontado al respecto por Osvaldo? Negando todo, solo para terminar borrando la cuenta al día siguiente y bloqueando a la página de la fundación, confirmando que era él, ya que no sería conveniente para Moisés que salgan a la luz las conversaciones donde conspiraba en contra de Andrea. Fue avisado al respecto en Discord, pero como los administradores de los servidores donde estaba eran gente que hablaba inglés, ninguno se tomó la evidencia en serio. Andrea se quedaría así en el server de Reddit de Megaten, por intervención de dos administradores, uno llamado Spux y un chileno llamado Nacho. Probablemente en ese servidor no hay mujeres, así que normal que permitan que Andrea se quede ahí. Finalmente, Andrea tenía un nuevo espacio personal. Obviamente, esta página necesitaría alcance, así que Andrea compartiría su contenido en diferentes grupos.
Mientras Osvaldo investigaba más a Moisés y Andrea, la página de la Fundación Andrea Di Forzi sufriría reportes en masa. Para compensar esto, se empezaron a producir más memes de Andrea, con el objetivo de correr aún más la voz sobre las actividades de estos dos y la relación nueva de Andrea. Primero, se contactó con la administración de Shin Megami Tensei Latinoamérica, pero solo una de las administradoras, Miyako, accedería a hablar. Ella mencionaría que Kel estaba enamorado de Andrea, y que el hecho de que fue expuesta por bromear a un menor de edad era algo lo cual le causaba enojo. En un futuro se descubriría que Kel tiene una hija llamada Andrea, lo que hace un poco más turbio el asunto. La investigación llevó a contactar a 3 ex amigos de Andrea, los cuales proporcionaron nueva información la cual sería usada para producir más contenido de Andrea. La primera persona, que no sería la última, habló respecto al tema de su amistad. Andrea cortaría lazos con esta persona debido a que le sugirió que se vaya de internet, algo que, claramente Andrea nunca hará. Esta persona comentaría que Andrea jamás realizó un examen de autismo oficial, y que, de hacerlo, le saldría algo caro. Aunque trató de contactar a Andrea, fue en vano, ya que ella prefirió no responder. La última captura es muy hilarante, ya que Andrea le dice que hacer contenido basura es una de sus formas de relajarse y estar en paz mentalmente. Bastante patético. La siguiente persona dio información respecto a sus amistades, confirmando de que, en efecto, ella dejó de ser amiga de toda la Andrea pandilla desde que fue expuesta por la fundación. Andrea seguramente se centraría en Moisés, por completo, dejando al resto de sus amigos sin respuesta alguna. Esta persona se arrepentiría de defender a Andrea, siendo esta una de las personas que entró al Dawn Posting en julio cuando a Andrea se la estaban comiendo viva. Al final, esta persona prefirió no dar más información comprometedora con el fin de mantener el poco respeto que aún le tiene a su ex amiga, por lo que no se mostrara demasiado de él. El tercer caso es diferente, ya que esta persona fue contactada después de ir a molestar a la página. Este amigo era cercano a ella en persona, y, al igual que el anterior, fue dejado de lado desde que Andrea y Moisés empezaron a estar juntos. Accedió a hablar con Osvaldo solamente porque ya sabía de antemano que Moisés y Eduard eran la misma persona, solo que no tenía evidencia, algo que Osvaldo sí. Primero, esta persona trataría de hablar de forma pacífica con ella sobre el por qué se les ocultó a sus amigos su página y su relación con Moisés, y el por qué está con él aún sabiendo que es Eduard II, lo que la alteraría completamente. Andrea negaría estas acusaciones poniéndose nerviosa. Al final, cuando se le avisó que Moisés vendía contenido para adultos, Andrea explotó y procedió a bloquear a sus 2 supuestas amistades. La información que dio esta persona fue mostrar el abuso que Andrea le causa a su mascota, Choncha, ya que siempre la tiene mal alimentada y con blefaritis no tratada. Además de confirmar que Andrea es consumidora de cierta planta color verde. También confirmaría sus intentos de quitarse la vida y el incidente con el cuchillo, productos del baneo de espardaposteo y el desalojo de su casa. Andrea sería baneada de más grupos en el proceso, como, por ejemplo, posteo de Celestial Sapiens, donde Andrea trataría de volver después de años. También fue baneada de Kamurocho tercermundista, después de un pedido de ayuda de 2 personas, las cuales vieron a Andrea como si nada compartiendo sus memes. Andrea sería expulsada inmediatamente. Para diciembre, Andrea volvería a Reddit, con sus memes y dibujos sin gracia. En un principio, Andrea era resiliente a hablar respecto a cómo fue expuesta, pero ante la insistencia del Reddit de Megaten, Andrea acabaría soltando la sopa. Negaría a Moisés como pareja y sostendría que la acusación de Romeo era falsa, ya que ella se refería al personaje ficticio como su novio y no a una persona. No está de más mencionar que, una adulta de 24 años, con una obsesión enfermiza por los menores de edad, no parece algo normal de todas formas. Sin embargo, Andrea cometería un error al mencionar que iba a desfunarse próximamente, además de acusar a la fundación de hacerse pasar por amigos de ella para obtener información, algo completamente falso. Esto llevó a que la Alucin pandilla, sí, la misma del Dunverso, la doxee, siendo más específicos, Lanzapapeadas, Decoren y Bayik serían los responsables de dar con ella, con ayuda de Osvaldo y una persona más, que obtuvo su fecha de nacimiento. Al mismo tiempo que se doxeaba a Andrea, también sería doxeado por Bata Roja, otro acosador con la realidad alterada.
El doxeo de Andrea sería liberado junto con la apertura del Andrea Posting, mientras que el doxeo de Corbata se guardaría por un mes, siendo este solo liberado cuando salió a la luz la colaboración entre Jerry y DFG. Andrea obtendría su propio grupo de memes, el cual crecería rápidamente debido a que, bueno, parece que Andrea obtuvo demasiada fama en poco tiempo. Andrea no se quedaría de brazos cruzados y trataría de volver al fandom de Megami Tensei, sin éxito, ya que solo tuvo como opción viable irse a un grupo de Megami Tensei de Brasil, en donde pasa sin pena ni gloria. Atrás quedaron los días en donde sus publicaciones diarias captaban toda la atención en sus grupos, manchando de forma irreversible el fandom y el juego al que pertenece el personaje con el que se obsesionó. Moisés también sería doxeado por la Alucin Pandilla, dejándolos completamente expuestos y sin su anonimato. El día de su cumpleaños número 25, el número de Andrea sería filtrado por una de sus examigas. A diferencia de la vez anterior, Andrea no cambiaría de número. ¿Se acuerdan de que Andrea empezó en el fandom de Tekken? Andrea volvería a estos grupos, en donde, debido a que ella es mejor amiga de una administradora transexual, Brenna. Andrea podría tener otro espacio seguro en donde poner sus publicaciones sobre el semioscuro, ya que no podía volver a los grupos de Megaten. También saldría una captura de Andrea mencionando que quiere volver mucho a Megaten Hell. Algo gracioso, porque todos los administradores de ese grupo están enterados de lo pedófila que es Andrea, ya que no era la primera vez que se le quemaba por eso en su grupo. Ella sería encarada por algunas personas sobre sus acusaciones de gromeo, pero procedería a banear a estas personas, debido a que mientras menos se sepa, mejor. Durante esta época Andrea se la viviría mintiendo sobre que se fue de redes, pero que la siguieron molestando, así que volvió. Esto es algo completamente falso, ya que Andrea solo se fue a Discord en agosto del 2024, mientras era seducida por Moisés. Siempre mencionaría que hay gente que se hace pasar por amigo de Andrea para obtener su información, pero ella jamás ha mostrado evidencia de esto, y, claro, nadie en la fundación ha hecho algo parecido, siendo esto completamente falso. Esto llevaría a que, con ayuda de uno de sus ex amigos, Andrea sea expuesta por maltratar a sus hámsteres, algo grave considerando que tampoco tiene bien cuidada a su otra mascota, Choncha. La situación con los hámsteres es aún más peligrosa, ya que Andrea suele alimentarlos con dulces, siendo esto el equivalente a darle 20 Coca-Colas a un humano de golpe. Andrea se justificaría con que esto solo fue por ocasiones especiales, cuando en su propio TikTok se demuestra lo contrario, y que ella amaba darles galletas a sus hámsteres. Esto llevaría a que Andrea sea expulsada de un grupo de mascotas y de Fortnite, de este último sacando también a Moisés. Después, Andrea sería avisada en Discord de que estaba doxeada, llevando a que mencione que está enojada con el hecho de que su reputación fuera manchada, y que se mencione la página azul de ella y Moisés. Andrea se iría de ese Discord por un par de horas y volvería como si nada. El Andrea Posting seguiría creciendo hasta llegar en ese momento a los 1600 integrantes, con todo y reportes fraudulentos de Andrea, aunque el grupo crecería hasta los 1800. ¿Se acuerdan de que el 40 años CP, el administrador del grupo de Shin Megami Tensei donde Andrea formó parte? En una inspección rutinaria, se descubriría que el 40 años CP empezó a travestirse de Marin Kitagawa. Quizás se enteró de que Andrea está en pareja con Moisés, y ahora trata de obtener su atención en caso de que terminen su relación. Pasados unos días, Kel sería doxeado por la Alucin Pandilla, siendo más específico por Balix, con el que se descubriría el dato de que tiene una hija llamada Andrea. Da que pensar el que una persona de 40 años con una ex esposa y una hija solo obtenga fotos suyas vestido de mujer o presumiendo su mercancía de Marin Kitagawa en su perfil de Facebook. Esto nos lleva a marzo del 2025, en donde sucedieron algunos sucesos relevantes. Andrea trataría de desfunarse, sin mucho éxito, ya que no mostraría demasiadas pruebas que desmientan lo dicho por ella, como el caso del autismo. Uno de sus ex amigos enviaría pruebas de que Andrea se tomaba a chiste su tema del autismo, y ella siempre se la vive justificando sus actitudes con su supuesta condición. Andrea mostraría una receta médica como prueba de autismo, cuando en realidad, para constatarlo necesitas un certificado oficial, con el cual uno puede alegar discapacidad, lo que te haría elegible para recibir un trato mejor por el Estado, como ayudas o trabajo, siendo esto último algo que Andrea seguramente no esté dispuesta a tomar en cuenta.
Por ende, Andrea no cuenta con autismo, y simplemente encontró la mejor forma de justificar sus actitudes tan despreciables. Se obtendría el testimonio de otra persona que tuvo conflictos con Andrea, donde confirmaría que Andrea ya se creía autista desde antes de ir al médico. Su publicación se llenaría de más burlas que apoyo. Aunque un punto a resaltar es el tema de sus hámsteres en Reddit, donde mencionaría que esto no era algo constante y que los cuida mucho. Sin embargo, se encontraría un tercer video en donde se le ve a Andrea alimentando con dulces a sus hámsteres. El que Andrea siga tratando de limpiarse sobre el tema de los hámsteres, aun cuando es extremadamente obvio que darles dulces a ellos es extremadamente tóxico, dice mucho de cómo es como persona, más considerando que ella se tomaba la molestia de hacer bastantes publicaciones sobre la irresponsabilidad que algunos tienen con los hámsteres. Después, se descubriría que su madre se encuentra actualmente en el Andrea Posting. Otro post interesante en donde niega a Moisés, sin embargo, hasta ahora Andrea sigue sin responder el por qué detesta que le mencionen a Eduard II o por qué tiene de pareja a Moisés. Andrea se quejaría él como todos la quieren volver loco, aunque se contradeciría, diciendo que no mostraría su diagnóstico oficial, aunque el motivo seguramente sea porque no existe. Además, el que Moisés cuente con una página azul es algo completamente real. Sobre el asunto del menor de edad, Andrea se justificaría de que era una cuenta rol, pero mantendría el estatus de relación solo porque la persona la apoyó en momentos complicados y usaría el autismo como justificación. Bastante increíble. También se contradeciría con el hecho de que en Facebook diría que no la han sacado de ningún grupo, cuando a lo largo de todo esto Andrea ha sido expulsada de al menos 5 o 6 grupos, además de vivírsela quejándose en Discord al respecto. Incluso en la última captura seguiría fantaseando con Dante, un personaje que no existe. El como nadie se tomó en serio esta clase de estupideces, y el que descubrieran la cuenta de su madre, posiblemente fue el detonante a que Andrea procediera a hacer una serie de publicaciones en Reddit en donde se despide, como no, mintiendo con que hay gente intentando obtener información de parte de la familia de ella. Lo más probable es que al ver que nadie tomó en serio su desfuna Andrea sacara esa excusa para irse de redes de forma indefinida, entre muchas comillas. Acompañado de esta publicación vienen unas disculpas hacia toda la gente que acosó en 2022 y 2023, sin dar nombres. Se les preguntó a las víctimas de Andrea que tienen contacto con la fundación si Andrea se contactó con ellas para enviarles sus disculpas, obteniendo un no como respuesta. Analizando las disculpas de Andrea, salta a la vista el que le eche la culpa a la Andrea Pandilla, cuando ella era su líder. El exilio de Andrea duraría la asombrosa cantidad de 3 días, ya que seguiría compartiendo contenido en su Facebook principal, además de seguir activa en Discord. Epílogo, desde abril del 2024 hasta la fecha de subida del video, en abril del 2024, los grupos del Andrea Posting siguieron activos. Andrea seguiría con Moisés produciendo contenido en la página, y hasta donde se sabe, Andrea no haría nada más que compartir sus memes mediocres en grupos de Final Fantasy. Sería en estos momentos que se le avisaría a Andrea de que el guión y contenidos de todo lo que acaban de ver ya estaba listo, por lo que ella se iría de redes, hacia Discord. Primero, en el servidor de Reddit de Megami Tensei, se retiraría por 2 meses, para después volver. Después, se iría al servidor de IA Requiem, donde permanece activa hasta la actualidad. Aunque se le avisó a los admins de ese Discord de que Andrea era la persona que es, declararon que prefieren ver primero el video antes que sacar conclusiones, video que están viendo ahora. Lo más rescatable de su actividad en este Discord es que Andrea se tomó la molestia de hacer un chatbot en el que se autoinserta en una vaca. Como pueden ver, casi todo lo que puso concuerda con ciertas cosas que puso en el video. Bastante desagradable. Como último hecho relevante, la cuenta de Andrea sería conmemorada por uno de los miembros de la fundación. Como Andrea usó un nombre falso en lugar de su nombre real, no podrá recuperar la cuenta, ya que para hacerlo necesitas tomarte foto con tu identificación, e identificación con un nombre que tiene que coincidir con el nombre de la cuenta. Moisés diría que pronto la recuperará, pero eso no sucederá. Como se mencionó en un anterior video, el cual próximamente será privatizado, el Andrea Posting murió a finales de mayo, además de que Andrea al irse, dejó de producir contenido. El contenido de este video es para la posteridad, y que no se olvide a corto plazo quién es realmente Andrea. Ella es una persona que vive ahogada en su propio ego.
Su intento de disculpas son un reflejo de esto. No ha mostrado interés en mejorar como persona, limitándose a bloquear o alejarse de toda la gente que le lleva la contraria, incluyendo amigos. Es importante recordar que muchos de ellos le sugirieron abandonar Internet, obteniendo una reacción negativa de su parte. Como consejo personal, lo mejor que podría hacer es irse de una vez por todas, pero seguramente eso es algo que Andrea jamás hará. Para finalizar, la verdad es que es la primera vez que hago un video con locuendo así de largo, por lo que espero que puedan disculparme si cometí algunos errores o si el video en algunas partes se puede sentir raro o vacío. Dudo volver a hacer un video similar, ya que el solo recopilar las imágenes y vídeos, además del guión, me tomaron como 1 mes y medio. Los agradecimientos que tenga que dar, se los daré de forma personal a la gente que colaboró en la realización del video. En un futuro todo el contenido con el que se produjo este video será liberado, por lo que podrán hacer su propio video de Andrea. Espero que lo hayan disfrutado, y dicho esto, me despido.